Y bien, señores estudiantes, muy buenas noches. Pues, antes que nada, espero que se encuentren bien, que hayan pasado un buen descanso, que lo hayan aprovechado para descansar y para estudiar y que tengan éxito en sus exámenes. Al momento hay 33 estudiantes, creo que vamos a iniciar la actividad con los que están presentes, solo que hay alguien que se identifica como AT. Así no lo puedo mantener o no la puedo mantener en la reunión. Solo si se identifica o consigna su nombre correcto, pero así como está de A.T. no le puedo mantener en la reunión. Perdón, licenciado, ahorita cambio de cuenta. Bien, de acuerdo, gracias y disculpe. Sino con que se identifique es suficiente para que no cambie de cuenta. Muy bien, señores estudiantes, muy buenas noches. Entonces vamos a iniciar. Ya creo que ingresó la mayoría de estudiantes. Hoy por la mañana estuvimos revisando la lista. Creo que aproximadamente hay 110 estudiantes en ambas secciones. Y creo que los que estamos ahorita, por respeto a quienes ingresaron a tiempo, vamos a dar inicio a la actividad. Esta actividad tiene como finalidad, buenas noches, señores estudiantes. Esta actividad tiene únicamente como finalidad que ustedes puedan plantear sus comentarios, sus dudas, sus observaciones, sus preguntas con los temas que serán objeto del segundo examen parcial programado para el día viernes 25. Vamos a iniciar a las 14:15 horas para finalizar a las 16 horas, por lo que sí es importante que estén presentes a las 2 de la tarde para empezarnos a ubicar en el salón que nos va a asignar coordinación. El examen está compuesto, las variantes están compuestas, son varias variantes, están compuestas de 10 preguntas, de 4 puntos cada pregunta. Pueden utilizar sus leyes, se les recomienda usar bolígrafo, ya sea de color azul o de color negro. Eh,
sus leyes son personales, no se pueden estar prestando, y lo que vamos a realizar va a ser unas preguntas directamente con su fundamento jurídico. Ustedes ya saben cómo fue el primer examen parcial, los temas, objeto. Hay una pregunta que no tiene fundamento porque es doctrinaria, alguna definición que podemos incluir dentro de las preguntas, pero la mayoría, diría que de las 10, 9 tienen que tener su fundamento jurídico. Aparte de eso, cuando decimos cite, pues, por ejemplo, si se le dijera cite los cursos que usted recibe en el 7º semestre, pues únicamente van a decir procesal civil, derecho notarial, pues, derecho del trabajo, creo que reciben, y únicamente citar, y con su fundamento jurídico donde está regulado. Si decimos cite 3, ese tema no es objeto de examen, pero es como ejemplo. Cite 3 principios del derecho notarial y explique el primero. El primero que ustedes consignen, por supuesto. Ustedes sabrán cuál es el que dominan mejor y cuál es el que van a consignar de primero para poderlo explicar de la mejor manera. Entonces, esa es más o menos el formato que tiene. Las observaciones se las iremos a enviar unas horas antes del examen para que ustedes la lean despacio, que son más que todo lo que les estoy diciendo, es un resumen de ello. No podemos tachar, no podemos borrar, no podemos utilizar lápiz, únicamente bolígrafo, lapicero, color azul o color negro. Eso es lo que vamos a hacer. Y en esta actividad yo estoy permitiéndome plantear estos comentarios mientras ustedes empiezan a formular sus preguntas y sus dudas. He contestado algunas, ya le doy la palabra a Daniel. He contestado algunas que me han enviado al correo y pues tal vez un poco tarde, pero he revisado cada noche si tengo correos de ustedes y los que he recibido, pues los he podido responder. Le escucho, Daniel creo que se llama el estudiante que pidió la palabra. Gracias, licenciado. Justamente la compañera Jennifer comentó de que justamente es una duda que tenemos varios, que según como para usted o la manera en que usted califica, como cuál sería un ejemplo de lo que es citar y fundamentar para ustedes, que ahí creo que tenemos muchas dudas algunos entre la diferencia o si es como parecido o mejor que usted nos explique la diferencia entre citar y fundamentar. Por ejemplo, yo le podría preguntar, cite las clases de fe pública estudiadas en el curso, ya sea virtual o presencial. Cite las clases de fe pública estudiadas en el curso, con su respectivo fundamento jurídico. Entonces usted me va a responder, fe pública registral, lo vimos en el 30 o 33 de una regulación jurídica de la ley del Registro Nacional de las Personas. Fe pública judicial, lo vimos en el 173 de la ley del organismo judicial. Fe pública notarial, está en el 1 del Código de Notariado. Fe pública administrativa, pues está en el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esa es la forma de citar. Citó las clases de fe pública y a la par o a continuación de cada una consignó su fundamento jurídico. Eso es citar y fundamentarse. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Vean, esto es muy importante, porque como les he dicho siempre, somos un equipo y el día viernes salimos a demostrar lo que hemos captado, lo que hemos comprendido del curso. Y la idea de hoy es que ustedes planteen esas preguntas, esas dudas, esos comentarios, esas observaciones. Si ya no tiene más pregunta, Daniel, para darle la pregunta a Alejandra. De momento, esa, licenciado, gracias. De acuerdo, Daniel. Alejandra. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, Jocelyn, exactamente. Lick, solo una consulta si entendí bien lo que es citar y fundamentar. Citar es en la ley y fundamentar el artículo donde se encuentra la información. Citar es lo que se le está preguntando, ¿no?
el ejemplo que me permití exponerle a Daniel es, cite las clases de fe pública estudiadas en el curso. ¿Y qué vamos a citar? Fe pública notarial, fe pública administrativa, fe pública judicial, fe pública registral. Y a la par de cada una con su fundamento jurídico. Fe pública notarial, a la par, artículo 1, CN o Código del Notariado. Fe pública registral, parece que es el 1235, 1236 del Código Civil. Fe pública judicial, 173 de la Ley del Organismo Judicial. Fe pública administrativa, 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso es citar y fundamentar. Ah, ok. Muchas gracias. Muy bien. De nuevo, Daniel, ¿le escucho? Gracias, licenciado, perdone. Ahorita que justamente... Gracias, para esto es la reunión. Gracias. Ahorita que justamente lo mencionó, también nos ha surgido la duda a muchos entre que sí y que no. ¿Está bien o no está bien si nosotros abreviamos a decir como código notariado, lo ponemos CN o Constitución? ¿Todo esto lo podemos abreviar o tenemos que consignar el nombre completo? No, ahorita podemos abreviarlo. C.N. Código Notariado. CPR, Constitución Política de la República. LOJ, Ley de Organismo Judicial. Eso está bien. El otro semestre, que ya redactemos, ahí ya no podemos usar abreviatura, porque lo que vamos a redactar son instrumentos públicos. Acuérdense que en el artículo 13 del Código de Notariado se regula que los instrumentos se redactarán a mano, a máquina, de manera legible y sin abreviatura. Eso es cuando ya estemos redactando instrumentos. Ahorita no. Ahorita únicamente sus fundamentos, si ustedes quieren, pueden poner decreto 314 del Congreso de la República o CR, Congreso de la República. Pueden consignar decreto ley 106, que es el Código Civil. Entonces, eso pueden consignar ustedes. Lo que me interesa es el artículo y la denominación del fundamento jurídico de la ley. De acuerdo, muchas gracias, licenciado. Muy bien, Daniel. Si no tiene más observaciones o preguntas, Jocelyn, por supuesto, después puede plantear otras, pero por la que usted planteó. Solamente, Sí. Lick, muchas gracias. Si no, le doy la palabra a Dafne Valeria. Buenas noches, licenciado. Yo tengo un par de dudas. La primera es en cuanto al papel sellado de menor valor, cuando nos mencionan esta frase en el Código de Notariado, que ya sabemos que no está bien denominado por puesto que lo regula el artículo 35 y el 33, numeral 10. Mi pregunta con respecto a esto es si es correcto usar hoja de papel tipo papel bond o solo papel simple. Cualquiera de las tres está correcto, porque en el artículo 33, numeral 10, así lo regula. Lo que sucede es que en el Código de Notariado, me recuerdo que les envió una presentación de los impuestos que están regulados en el Código de Notariado, y vamos a encontrar los timbres fiscales que están en el artículo 67 del Código de Notariado, el papel sellado especial para protocolo que se encuentra regulado en los artículos 8 y 9 del Código de Notariado, y papel sellado, que está en distintos artículos, como en el 61, en el 61, en el 54, en el 67, se menciona el término papel sellado. Esa especie fiscal ya no se utiliza, ¿no? El papel sellado se utilizó anteriormente, pero cuando entra en vigencia la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, en el artículo 45, no 35 que usted citó, 45, se determina a partir de la vigencia de esta ley, y como uno es curioso, se va al final a ver cuándo entró en vigencia esa ley. Porque el estudiante de Derecho es curioso, siempre pregunta y va a buscar. Entonces va a buscar cuándo entró en vigencia la ley. Dice, a partir de la vigencia de la presente ley, en sustitución del papel sellado, se va a utilizar el papel que se regula o que se indica en el artículo 33
numeral 10. Entonces nos vamos al artículo 33 y vamos a leer el numeral 10 y ahí vamos a encontrar que usted puede decir papel bond, papel simple, lo que podemos utilizar. Les sigo escuchando, porque veo que todavía tiene. Ok, gracias, licenciado. Muy bien. Sí. Eso les pido. En cuanto a los sistemas notariales, Sí. ¿Cuál es la pregunta en cuanto a los sistemas notariales? ok, en cuanto a los sistemas notariales, bueno, yo leí en el libro del licenciado Neri y me causó intriga dos términos que él utiliza en su libro, referente al sistema o variante de notario de profesión libre, que él se refería o citaba el término en latín numerus apertus, y en el notario de número numérico o de oposición, él cita el término en latín numerus clausus. Entonces, Sí. no sé si me podría ampliar un poquito más sobre eso. Como estos elementos son doctrinarios, acordémonos que el derecho en sí, el derecho está integrado por normas jurídicas y principios doctrinarios, es decir, la doctrina, el elemento científico. Y en la doctrina se conoce que hay dos, como les explicaba en la oportunidad que expusimos el tema, hay doctrinarios, autores, que sostienen que hay dos sistemas, el latino y el sajón. Pero otros autores les dan otras denominaciones. Por ejemplo, al sistema latino le llaman sistema francés, le llaman sistema de evolución desarrollada, al sistema latino. Al sistema sajón, por su origen, le llaman francés al sistema latino. Al sistema sajón, por su origen o por el lugar de origen, le llaman sistema inglés. También le llaman sistema de evolución frustrada, porque ya no se desarrolló, solo se quedó como inició hace muchos siglos en Inglaterra y ahí se quedó, ya no evolucionó. En cambio, el sistema latino ha ido variando. Entonces, hay otros tratadistas que dicen que hay más sistemas. Y dentro de esos sistemas ellos exponen el sistema de notario funcionario administrativo, que por ejemplo en Guatemala es el escribano de Cámara de Gobierno, son los cónsules y agentes diplomáticos cuando son notarios, y en el extranjero es el director del Archivo General de Protocolos. Notarios funcionarios administrativos. Hay otros que sostienen que hay otro sistema que se llama sistema de número, de numérico, lo que usted me menciona, de números clausus, es decir, número cerrado, porque como en cada lugar, en cada distrito, en cada circuito, porque como la división política administrativa de cada país es diferente, en Guatemala es por departamentos, pero hay otros países que son por estados, otros que son por circuitos, otros que son por cantones, como Suiza, Suecia, son por cantones. Entonces, a cada departamento, a cada cantón o a cada distrito le asignan un número de notarios. Dependiendo la cantidad de habitantes que tenga ese municipio o ese departamento, van a asignar 20, 25 notarios y ya no pueden ingresar más. Por eso se llama de números clausus, de números cerrados. Y el sistema que nosotros utilizamos en Guatemala, que es el sistema latino de profesión libre, porque aquí ya vemos ya 45,000, 49,000 notarios. Aquí no hay un límite y todos podemos ejercer. Y pues se llaman números apertos, porque está abierto para todo aquel que obtenga el título y puede empezar a ejercer. En cambio, en el de número, se llaman números clausus, porque no obstante que tienen el título, no pueden ejercer hasta que no aprueben el examen y que no saquen la convocatoria para ese examen y que, pues, falte uno de los notarios que habían nombrado. Por eso se denomina así. Pero si usted me lo escribe de esa manera, yo se lo acepto. No sé si ahí está con Está bien, muchas gracias. Eric Orozco.
Buenas noches, licenciado. Disculpe, Eh, por ejemplo, para los fundamentos legales de, por ejemplo, la fe pública notarial, registral, administrativa, judicial y legislativa, ¿dónde lo podremos encontrar? Yo vi en el libro y solo aparecen los conceptos, pero no tiene fundamento legal. Sí, es que los libros tienen los conceptos, las definiciones, pues, las denominaciones, pero nosotros en el curso sí exponemos los fundamentos. No sé si usted ingresó tarde a esta sesión, porque los acabo de mencionar al principio. Por ejemplo, la fe pública notarial, ¿dónde la encontramos? En el artículo 1 del Código Notarial. Usted cita fe pública notarial, artículo 1 del Código Notarial. Ese está citando y está fundamentando. Fe pública registral, me recuerdo que leímos el 33 de la ley del Registro Nacional de las Personas, y usted consigna fe pública registral 33, solo rectifica que sea ese, de la ley del Registro Nacional de las Personas. Fe pública judicial 173, 174 de la ley del organismo judicial. Fe pública administrativa 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí está, citando, fundamentando. Ahí estamos. Eric, para darle la palabra. ¿Sí? A ver, Maggie Farfán. Buenas noches, licenciado. Yo tenía duda de cuál es la diferencia entre fe pública registral y fe pública administrativa. Bien, la fe pública en sí es una. La fe pública es una presunción de veracidad, que ciertos funcionarios han recibido esa facultad del Estado. Es aquella facultad, aquella cualidad que ciertos funcionarios tienen por delegación del Estado, porque la fe pública es del Estado. La fe pública registral es la que realizan, la que robustece los documentos extendidos por los distintos registradores. Por ejemplo, el registrador general de la propiedad, el registrador mercantil de la República, el registrador del registro civil, del registro nacional de las personas, el registrador de mausoleos. Pues, esa es la fe pública registral, la que emana de los documentos, esa presunción de veracidad que emana de los documentos extendidos por los distintos registradores. La fe pública administrativa es la que surge, la que emana de los documentos extendidos por empleados o funcionarios públicos. ¿Qué documentos puede extender un funcionario público? Pues, por ejemplo, la licencia para conducir, su licencia para conducir, la carencia de antecedentes policiales, penales, la carencia de bienes expedida por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles de Finanzas. Esas son fe pública administrativa, porque están extendidos por funcionarios o por empleados públicos. Su certificación de cursos de la facultad está entendida por el secretario de la facultad, que es un funcionario, porque ha sido nombrado por la junta directiva. Entonces es un funcionario público. Este es un documento que tiene fe pública administrativa. No sé si con esos ejemplos logramos determinar la Gracias, diferencia. licenciado. Lo que pasa es que yo había confundido un poco ambos conceptos porque, por ejemplo, el registro de las personas entendía yo que pertenecía a la administración pública, entonces más o menos por ahí como que lo confundía, como que no sé si me entiende. Cuando le dan la denominación de registro electrónico de poderes, registro civil del Registro Nacional de las Personas, registro de mausoleos, registro de vehículos motorizados, registro de armas y municiones, registro general de la propiedad, todo cuando le dan la denominación de registro es fe pública registral. Ahí entendí mejor, gracias, licenciado. Ay, qué bueno, qué bien. No sé si Dafne Valeria todavía tiene alguna pregunta. Sí, licenciado, pero es que estaba teniendo un poco de problemas con mi internet.
internet. Pero también me causa un poquito de confusión si el pago de impuestos es una obligación propia como consecuencia de autorizar un instrumento público, ¿verdad? Pero tengo dudas si es una obligación simultánea o es una obligación posterior. Es una obligación posterior, pero ya no es del notario. El notario, la obligación que tiene al autorizar un instrumento público es advertirle a los otorgantes que deben de pagar el impuesto. ¿Quién de los otorgantes paga el impuesto? Citamos el artículo 1824 del Código Civil, donde se determina que el vendedor se encarga de los gastos de la entrega de la cosa y el comprador los gastos de escritura. Y cuando hablamos, hicimos la pregunta, pero ¿cuáles son los gastos de escritura? Pues entonces ahí vimos que los gastos de escritura son honorarios, impuestos y arancel, es decir, lo que cobra el registro de la propiedad, el registro electrónico de poderes, cuánto cobra con base a un arancel que tiene cada registro. Esos son los gastos que se incluyen. Pero esa es la obligación propia del notario, la obligación simultánea del notario es al redactar el instrumento en la parte final. Si usted lee el artículo 29, numerales 10 y 11, va a ver que el notario está obligado a advertirle a la persona del pago de los impuestos. Esos impuestos los paga la persona contratante, otorgante. Y el fundamento 1824 del Código Civil. Ya me queda más claro, licenciado. Ahora tengo otro Recuerdo que usted nos había mencionado que teníamos que tener cuidado con los numerales del artículo 29, puesto que son requisitos de forma no esenciales, y con los requisitos del artículo 31, que son requisitos de forma esenciales. Nos decía, bueno, usted nos recomendaba que escribiéramos los numerales del artículo 29 y del artículo 31 para ver la diferencia. Yo realicé ese ejercicio y, bueno, no sé si realicé bien el análisis, pero los 7 numerales que contienen, los 6 numerales que contienen el artículo 31, los encontré en el artículo 29. Mire, pues, atendiendo a que usted fue minuciosa, solo le voy a poner un ejemplo para que veamos ese tema. Por ejemplo, en el artículo 29, en el numeral 1, el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Ahora veamos qué dice el 1 del 31. El 1 del 31, lugar y fecha. ¿Y el número de orden? No está. Entonces, aparentemente parecieran los mismos, pero no. Un requisito esencial es, de conformidad con el artículo 31, numeral 1, el lugar y la fecha. No esencial, el número de orden. Ahí se da cuenta. Por eso yo les decía que hicieran ese ejercicio y tachar. Entonces ustedes tachan número de orden. ¿Y qué les va a quedar? Lugar y fecha. Entonces, ¿cuál es lo esencial? Lugar y fecha. ¿Se da cuenta? Por eso yo les recomendé que hicieran ese ejercicio. Y así sucesivamente en los otros numerales se van a dar cuenta que pareciera que son los mismos, pero no. Por eso yo me permití recomendarles hacer ese ejercicio. Y es lo mejor hacer ese ejercicio, y yo la felicito que usted dice que lo hizo. ¿Ahora sí ya me comprendió? Está bien. Sí, licenciado, ahora sí ¿Sí? ya sé. Gracias. Hasta ahí, vamos. Si no, después le puedo dar la palabra porque Jennifer Yesenia está en espera también. Muy bien. Sí, Jennifer. Buenas noches, Lick. Sí, ahorita me surgió una duda antes de plantearle mi duda, bien, con respecto a lo que usted le respondió a Dafne, porque usted nos había dicho que esto de el pago de impuestos
es parte de la función notarial del notario, porque muchas de las veces las personas, los clientes del notario, no saben a dónde tienen que ir o cuáles son los registros. Entonces, ¿cómo sería ahí? Porque le respondí una cosa a ella, pero anteriormente había dicho usted otra, entonces, ¿cómo quedaría? Lo que tenemos que hacer es, ¿se acuerda cuando, miren, muy importante, por eso es que el derecho notarial es la base, es el cimiento, porque en el otro semestre vamos a redactar, ya tenemos que tener todos estos conceptos. El pago de los impuestos, eso que usted me está mencionando es cuando mencionamos la finalidad de la función notarial. La finalidad de la función notarial es la seguridad, es el valor y es la permanencia. Cuando vimos el valor, yo les expliqué qué clase de valor y explicamos que tiene distintas clases de valor. Tiene valor probatorio. ¿Por qué tiene valor probatorio? Porque el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil determina que produce fe y hace plena prueba. Ahí está el valor probatorio. Vimos también el valor económico, vimos también el valor formal. ¿Por qué tiene valor formal? Porque debe de cumplir con ciertas formalidades que son esenciales, no esenciales y especiales, que las explicamos dentro del desarrollo de los temas, porque va muy relacionado con lo que preguntó Dafne. Requisitos esenciales en el 31, no esenciales en el 29, especiales en el 42 y en el 44 del Código, todos del Código de Notariado. Entonces, por eso tal vez usted se confunde, porque el valor económico es el otro valor que tiene la función notarial es el económico. Citamos, ¿por qué tiene valor económico? Tiene valor económico porque genera gastos. ¿Y qué gastos va a generar? Va a generar pago de impuestos, va a generar pago de aranceles en los registros donde se va a inscribir, va a generar pago de honorarios y todavía puede generar pago de multas si los impuestos no se pagan o no se cubren en el plazo que determina la ley. Tal vez por eso usted se confundió en cuanto a lo que yo estoy explicando, Jennifer. Pero lo que usted me menciona, que yo correctamente, como usted lo dice, yo lo expliqué, yo lo cité, pero es en cuanto a la finalidad de la función notarial. Entonces, para quedar más claros, el pago de impuestos de la finalidad de la función notarial sería el que usted nos acaba de decir. Así es. Y muy aparte es el que va relacionado con la función notarial. Es que la función notarial es una, porque los impuestos no los paga el notario. El notario solo le advierte a los otorgantes de dos obligaciones. Una, la obligación de presentar al registro los testimonios. Dos, a la obligación de pagar los impuestos a que está afecto el acto o contrato. Pero con aquel principio de función integral que vimos en el artículo 110 del Código de Notariado, yo les decía que lo adecuado es que sea el notario que cumpla, porque el notario recibe el dinero de los impuestos. Usted le va a decir a su cliente, mire, ese impuesto va a pagar 10,000 quetzales de impuesto al valor agregado, o va a pagar 5,000 quetzales de timbre fiscal. ¿Qué es lo que hace su cliente? Le va a entregar a usted el dinero. Usted con su correo de notaria que tiene autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria, entra a la plataforma y va a llenar un formulario. Es decir, usted estando como recaudador de impuestos y los va a trasladar con ese formulario, lo va a pagar a la superintendencia, al fisco a través del banca electrónica o a través de un banco del sistema. Entonces, el notario tiene ese valor económico porque genera esos gastos y con base a la función integral que está en el artículo 110, es mejor que el notario o uno de sus asistentes del notario sea el que se encargue de estas diligencias, porque muchas veces las personas no conocen. Y las personas lo que quieren es su documento, es decir, su testimonio, su acta notarial ya inscrita en el registro que corresponde. Y es la función integral. El notario debe de cumplir fielmente con sus obligaciones.
no mandar a sus clientes. Es que eso no, yo no lo veo ético, de mandar a los clientes, porque los clientes desconocen. Yo les cuento un caso de una experiencia y me llevan un testimonio y me dicen, mire, licenciado, quiero vender el inmueble, quiero vender mi inmueble, aquí están mis escrituras, porque así dicen las personas, y lo que llevan es el testimonio. ¿Qué es lo que hace el notario? Actividad calificadora. Va a calificar que ese testimonio esté inscrito en el registro de la propiedad. No va a calificar, no va a revisar el contenido, sino que va a revisar que esté inscrito en el registro de la propiedad. ¿Y qué pasa cuando yo le digo a la persona, este testimonio no está inscrito en el registro de la propiedad? Bien, me dice, si yo lo llevé. Y cuando me lo devolvieron, hasta me devolvieron el dinero. Y le devolvieron el dinero porque no lo inscribieron, lo suspendieron. ¿Y por qué lo suspendieron? Porque tenía tutela del Estado. Es decir, tenía una limitante. Primero tenía que cancelarse la tutela del Estado, después inscribirlo en el registro de la propiedad, pero la persona no sabía. Y después de tantos años, cuando quiere vender el inmueble y se le explica que no está inscrito, y me dice, mire, ¿y qué hago? Pues hay que tener la autorización de cancelar la tutela del Estado, algo que vamos a ver en otro semestre. Y ya que tengamos la autorización de cancelar la tutela del Estado, se presenta al registro de la propiedad para que lo inscriban a su nombre. Estando con eso cumplido, usted ya lo puede vender. Entonces, por eso es que no es ético mandar a los clientes. Yo no lo veo ético. Nosotros no lo hacemos en la oficina, nosotros hacemos todo. Nosotros recibimos el dinero, lo llenamos el formulario, pagamos el impuesto, presentamos el testimonio en el registro y llamamos al cliente, venga, ya están sus documentos y se los entregamos. Esa es una función integral y con base al artículo 110 del Código Notarial. No sé si con eso logro explicar la duda que usted tenía. Si se persiste, me avisa. Sí, gracias. Muy bien. Daniel. Gracias, licenciado. Ahorita que entramos a las finalidades de la función notarial, sabemos que son 3: seguridad, valor y permanencia. A esto que nos referimos de seguridad, podría ser una de las más fáciles de las 3, porque no lo menciona el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos dice que el Estado es el encargado de brindar seguridad. ¿Qué tipo de seguridad? Todo tipo de seguridad jurídica, en el sentido de los actos y contratos que el notario autoriza, ¿verdad? Ahora bien, dentro de lo que es de la función notarial, el valor, ahí me surgió duda porque tenemos tanto el valor probatorio que se hace en fe y plena prueba, según el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. A esto le menciono que en el momento, si en una de las variantes viene, describa, cite y fundamente las funciones notariales, la función notarial, entonces al momento que nosotros citemos en el valor, vamos a colocar los 3 tipos que hemos visto, o con consignar uno estará bien. Bueno, sí viene ninguna de las variantes esa pregunta. Sí viene, pero le voy a decir, si dijera cite las finalidades de la función notarial, cite seguridad, valor y permanencia. Ahí está, ya cito. Ok. Ahora, cite las finalidades de la función notarial y explique una. Entonces usted cita seguridad, valor y permanencia. ¿Cuál domina usted más? Entonces usted va a explicar una. Ahora si dice, explique la tercera, es la que usted consigne de tercera. Usted va a decir valor, permanencia y seguridad. Entonces, porque usted maneja seguridad, como me lo explicó ahorita, y esa va a explicar. Y su fundamento jurídico, tal como usted lo mencionó. Es que es de comprender eso y leerlo. Vea, por eso quiero que empecemos a las 2:15. Porque acordémonos que son 10 preguntas y que son 40 puntos que tenemos ahí para poder llegar a la zona. Y por supuesto para aprobar el curso, porque de eso se trata. Entonces, por eso yo quiero que empecemos a las 2:15 y terminemos a las 4 de la tarde. Es un tiempo suficiente, porque tenemos los exámenes de la jornada de la noche.
No sé si con eso le doy ejemplo y si viene esa pregunta. Sí, sí, muchas gracias, licenciado. Y ya solo como el último de permanencia, sabemos bien que pues perdura a través del tiempo. Y entonces a esto, al fundamento de la permanencia, nos había mencionado usted, solo para verificar si estoy en lo correcto, tanto el artículo 8 y 9, que están regulados los tres instrumentos públicos, también nos había dicho el 962 del Código Civil, también a lo que es el código, el artículo 19 del código notariado, ya que es... Ahí en el 19 está la permanencia. Acuérdense que hay dos clases de permanencia, la inmediata y la mediata. La inmediata está en los artículos que usted fundamentó y la mediata está en el 173 de la ley de organismo judicial, 173 o 175 de la ley del organismo judicial. No, perdón, 177. Ok. Sí, ¿Sí? entonces, sí, solo con eso, licenciado, muchas gracias, ¿oye? De acuerdo, muy bien. Jocelyn Alejandra. Perdón, Lick, solo estaba viendo los fundamentos del... No. Sí, para eso es esto. Ustedes pregunten. ¿Sí? No nos estén excusando ni pidiendo perdón. Gracias. No, es que fíjese que yo no tenía apuntado los fundamentos de las funciones notariales. Entonces ahorita estaba buscando, pero el compañero los dijo bien rápido, entonces quería ver si no me los podía repetir, perdón. Bueno, ahí que le apoye el compañero. Hay que se los manden un mensajito. Sí, mire, pues, lo que pasa es que la seguridad jurídica, ¿dónde está regulada la seguridad jurídica? Y mire un bonito punto de tesis. La seguridad vial, el incumplimiento del Estado de la seguridad vial, la forma en que están las carreteras, esa valla de metal que ponen en medio de las carreteras que está todas destrozadas y aún hasta salen de la carretera y es muy peligroso en la noche, alguien puede estallar una llanta ahí, no tienen líneas las carreteras. Miren, hay bonitos puntos de tesis y que son realmente problemas en los que se puede aportar algo. La seguridad vial. Como les decía, hay muchas clases de seguridad, pero como lo decía justamente Daniel, a nosotros nos corresponde garantizar la seguridad jurídica de los actos o contratos que autorizamos, ¿verdad? Sí, Lick. Bien, vamos a ver, Marjorie. Hola, Lick, buenas noches. Hola Marjorie, buenas noches. Lick, ¿podría extenderse un poquito en lo que es el testimonio especial? Sí Muy bien. entiendo que el primer testimonio es el que se le hace a los participantes de las advertencias del acto que pueden tener. ¿Es así? ¿O estoy yo confundida? No, está bien, está bien. Lo que pasa es de que este es un tema de notariado 2, pero le voy a explicar algo para que tengamos un avance. El testimonio de conformidad con el artículo 66 del Código de Notariado es una copia fiel de la escritura matriz. ¿Cuál es la escritura matriz? La que está en el protocolo. Esa es la escritura matriz. Y el testimonio es una copia fiel de la escritura matriz. Los testimonios, como ya vimos que esa es la definición, es una copia fiel de la escritura matriz. Por supuesto que también del acta de protocolación, de la toma de razón de legalización de firma, de la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. En resumen, el testimonio es una copia fiel de los instrumentos que el notario autoriza en el registro notarial. Así se llama también el protocolo. Los testimonios se clasifican en dos grupos. Un grupo de ellos, lo vamos a profundizar en el notariado 2, un grupo de ellos es el grupo llamado regular. Yo digo que es lo normal, que es el testimonio, que no hay primer testimonio, sino que es solo testimonio que se le entrega a los interesados. ¿Te acuerdas que vimos la teoría del interés en riesgo, la teoría del interés en juego? ¿A quién le entregamos el testimonio? Ese testimonio es esa copia fiel de la escritura. Y el otro es el testimonio especial. Los dos están regulados en el artículo 37
del Código de Notariado. Y en el testimonio especial es el que se remite al director del Archivo General de Protocolos. Mientras que el testimonio, que algunos le llaman primer testimonio, es el que se le entrega a los contratantes, al interesado, al que compra. Y si es con hipoteca, al que vende. Ese es el testimonio. En el testimonio especial hay un plazo de 25 días siguientes de haberlo autorizado. Si usted como notaria autorizó hoy una escritura pública, a partir de mañana tiene 25 días hábiles para remitir esa copia fiel, que se llama testimonio especial, al director del Archivo General de Protocolos. En ese testimonio especial se cubre el timbre notarial y queda ahí resguardado con el director del Archivo General de Protocolos. Esa es la diferencia entre el testimonio y el testimonio especial. Ok, gracias, licenciado. Muy bien. Yo escucho, yo no voy a exponer más, yo solo escucho. ¿Qué dice Ingrid Cabinal? Buenas noches, licenciado. Noches. Fíjese que en una de las clases vimos las obligaciones derivadas de haber autorizado un instrumento público, en los cuales se clasificaban 3 categorías: las obligaciones previas, las simultáneas y las posteriores. Nos dio ejemplos de las obligaciones previas, mas no tengo ejemplos de las simultáneas y las posteriores. ¿Sería tan amable de darnos ejemplos? Las obligaciones simultáneas es cuando el notario está redactando el instrumento público. Yo así me recuerdo que cité un ejemplo. En el artículo 5 del Código Civil se regula una escritura que el artículo no le denomina así, pero en la jerga, en el ámbito notarial, se le ha denominado identificación de persona. También se le ha denominado identificación de nombre. Cuando una persona constante y públicamente utilice un nombre propio distinto, un nombre incompleto, o que haya omitido uno de sus apellidos. Son 3 circunstancias en que procede esta clase de escritura. Y yo por eso les he pedido, por favor, que consignen aquí en el classroom su nombre completo, porque hay que utilizar el nombre completo. En ese artículo se regula que es bajo juramento. Entonces, una obligación simultánea, cuando el notario está redactando, va a consignar: el infrascrito notario procede a juramentar a la persona fulana con el nombre, para que se manifieste con la verdad. Quien expresa que lo hará así. El infrascrito notario le advierte de las penas relativas al delito de perjurio. El notario le va a explicar que el notario, como por ser un funcionario público, si ya está declarando bajo juramento, y si lo que declarare no fuere verdadero, la persona va a incurrir en un delito de perjurio. Esa es una obligación simultánea, cuando el notario le está juramentando y cuando el notario le está advirtiendo que si lo que manifieste no es cierto, pues incurre en el delito de perjurio. Otra obligación simultánea es la que está regulada en el artículo 30 del Código de Notariado. Por advertencia que le hace el infrascrito notario, el vendedor manifiesta que sobre el bien que vende no pesan gravámenes ni limitaciones que pueda afectar los derechos del otro otorgante, y que está enterado de las responsabilidades en que incurre si así no lo fuere. Usted lee el artículo 30, ahí está. Esas son obligaciones simultáneas, porque lo está haciendo al momento que está redactando el instrumento público. Y un tercer ejemplo es cuando va a transcribir en la escritura una resolución de carácter administrativo o de carácter judicial, porque en el artículo 29 del Código de Notariado vamos a encontrar en el numeral 9
la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes, ¿no? Y le cité un ejemplo del artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, cuando el notario va a transcribir una resolución de carácter administrativo o de carácter judicial, en el instrumento público es una obligación simultánea. Ahí le cité 3 ejemplos claros. Gracias, licenciado. ¿Y con las obligaciones posteriores? Las obligaciones posteriores en la mayoría de las veces son remitir los avisos. Ya autorizamos el instrumento público como notario, porque los impuestos los paga el cliente. Entonces el notario solo le advierte del pago de los impuestos. Pero como notario tenemos la obligación de remitir avisos. Esa es una obligación posterior. En el artículo 36 del Código de Notariado, lo vamos a leer, en el artículo 36 del Código de Notariado, el notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, que la aclare, que la modifique o que la rescinda. Le voy a ejemplificar eso. Por ejemplo, autorizamos una escritura de compraventa en el protocolo. Aquí autorizamos la escritura de compraventa, pero no consigné la edad. Eso me hace, si no lo salvé al final, eso me hace autorizar una escritura de aclaración, donde voy a consignar que no se consignó la edad. En la escritura número 1 no se consignó la edad, en la escritura número 2 voy a aclarar que la edad del vendedor es 35 años, por mí y ante mí. Y aquí en el margen del protocolo vamos a sentar una razón. Esta escritura fue ampliada, fue modificada, fue rescindida por la escritura número 2 de tal fecha. Esta es una obligación posterior. Posterior. En ese mismo artículo 36 del Código de Notariado determina y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista. La persona lleva su testimonio porque dice, mire, licenciado, que está en mi escritura, voy a vender el inmueble. Cuando ha vendido el inmueble, como el testimonio de la persona vendedora, después de la razón del registro, el notario va a asentar una razón. Esa es posterior, ¿no? El inmueble a que se refiere este testimonio fue vendido con tal fecha por escritura número tal que autorizó el infrascrito notario. La firma y el sello del notario. Solo vamos a indicar eso, porque hay datos sensibles que no podemos, por ética profesional, a quién se lo vendió, por cuánto lo vendió, eso no lo podemos consignar. Solo el infrascrito notario hace constar que el inmueble a que se refiere este testimonio fue vendido por escritura número tal de tal fecha, firma y sello del notario. Esa es una obligación posterior, razonar los títulos. Otra obligación posterior es remitir los avisos. Cuando autorizamos un matrimonio, tenemos obligación posterior de protocolizar el acta notarial de matrimonio, remitir los avisos al registro civil. Si es extranjero, remitir el aviso al consulado de donde son el contrayente extranjero. Si autorizamos una escritura de compraventa de bien inmueble, pues tenemos que remitir los avisos que están en el artículo 38 del Código de Notariado. Ahí están los fundamentos jurídicos. Yo por eso les digo, hay que leer el código, hay que leerlo las veces que puedan leerlo. No tiene muchos artículos. Esas son obligaciones posteriores. No sé si con eso le ejemplifico algo. Sí, licenciado, muy amable. Gracias. Susana, o Susan, perdón. Buenas noches. Buenas noches, Susan. Te escucho. Disculpe. En el artículo 14 usted mencionó de que para cómo enmendar los
del Código de Notariado, cómo enmendar los errores. Mencionó que habían 3 que era adición entre reglamento, no puedo decir esa palabra. Entre reglamadura. ¿Verdad? Y testado, ¿verdad? Testado. Y en la ley de timbre fiscal y papel sellado, en el artículo 5, usted mencionó que habían 2, el excedido, pero ya no logré escuchar el otro, disculpe. Pero no es en la ley, es en el reglamento, ¿sí? Ah, muy bien. Porque si usted me consigna la ley, la respuesta está mala, porque no es ese. Si leemos el artículo 5 de la ley, es diferente. Es en el reglamento. Ah, muy bien, muchas gracias. En el artículo 14 del Código de Notariado, tenemos que para inventar esos errores, tenemos las adiciones. Las adiciones son las que van en el primer reglón. En el primer reglón, las adiciones. Si consignamos 1, en la ciudad de Guatemala, abril 2025. Ciudad de Guatemala, abril 2025. Pues, no está la fecha. Entonces, arriba, en la ciudad de Guatemala, arriba, adicionado, 20, ¿oye, es que? Se me olvidó la fecha. 23, licenciado. 23, ¿no? Y como ya está 23 de abril, ya está abajo de abril de 2025. Este es un adicionado. Está en el reglón número 1 o lo que está en el reglón número 50. Esos son adicionados. Lo que está en los demás reglones es entrereglonado. Entrereglonado, ¿no? Eso está en el artículo 14 del Código de Notariado. Y al final, antes de las firmas, deben salvarse. ¿Qué quiere decir salvarse? Vamos a escribir adicionado 2 puntos, 23, léase. Entrereglonado 2 puntos, pues digamos que omitimos un apellido, Pérez, léase. Y testamos, le testamos una línea delgada a la palabra o a la letra. Testado 2 puntos y copiamos, omítase. Para el notario es entrereglonado, con base al artículo 14 del Código Notariado. Para el abogado, para los jueces, las resoluciones o actuaciones judiciales es entre líneas, 159 de la ley del organismo judicial. Esas son las formas. Pero tome nota que no es la ley, es el artículo 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Gracias, licenciado, muy amable. Y otra pregunta, si Guatemala tiene jurisdicción voluntaria. Sí, Guatemala sí tiene jurisdicción voluntaria, el decreto 5477 y el 401 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lo que pasa es que la jurisdicción voluntaria hay judicial y hay notarial. En el 488 del Código Procesal Civil y Mercantil encontramos la jurisdicción voluntaria de los procesos sucesorios notarial. Jurisdicción voluntaria notarial de procesos sucesorios, 488. Esta Gracias, pregunta, esta pregunta, Susan. ¿Manda? ¿A qué se debe esta pregunta de la jurisdicción voluntaria? Fíjese que cuando usted mencionó sobre la definición del notario. Del notario, usted dijo que no todos los países tenían jurisdicción voluntaria, entonces me surgió esa duda. No todos los países tienen jurisdicción voluntaria notarial. Muy bien. La mayoría, yo diría que todos los que siguen el sistema latino tienen jurisdicción voluntaria, pero judicial. Muy bien. Gracias, licenciado, muy amable. La jurisdicción voluntaria viene desde los romanos. En la época de los romanos, ahí surge la jurisdicción voluntaria, pero con el tiempo era solo del Estado.
y con el tiempo se lo trasladaron al notario. Y Guatemala tiene jurisdicción voluntaria regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil, 401 en adelante, y tiene regulado en el decreto 5477 del Congreso de la República, y tiene regulado en el decreto ley 125-83 del Congreso de la República, que se llama Ley de Rectificación de Área. Tres leyes. Gracias, licenciado, muy amable. Bien. ¿Le escucho, Daniel? Ahora, licenciado, ya lo voy a tener chino, pero ya solo estas dos Ya preguntas. les dije que por favor no me digan eso. Para eso es esta sesión. Y aquí están obligados a sacar por lo menos 30. Ojalá que así sea, ojalá. Esa es la idea. Gracias. Dentro de las dos maneras de cómo puede terminar la relación notarial, una, la forma normal, era donde el notario cumple con sus obligaciones y el paciente cumple con sus obligaciones. A esto mencionamos también que era el artículo 61 del Código Notariado, donde el notario extiende el testimonio con la copia de la escritura constancia del pago del impuesto y, claro, los avisos. También había mencionado el artículo 2033 del Código Civil, donde el profesional está obligado a prestar sus servicios con dedicación y diligencia, y estas pues, son las maneras o sea, básicamente el artículo 61 es donde finaliza de forma normal. Ahora, de la forma normal, ahí se había colocado dos, pero no sé cómo, con cuál. Podríamos, porque está el primero, que era el 2034, finaliza cuando una de las partes no puede o no quiere continuar con ese vínculo contractual, ya sea el notario o el cliente. Y también estaba el 2034, la persona no está conforme con el proceso. Ahora me pregunto yo, ¿cuáles de estas dos podemos consignar o las dos serían válidas? No, lo que pasa es de que ahí sí está un poco confundido al final. Al principio va muy bien, muy buena exposición, muy buen fundamento, pero al final no se pierde un poquito. En forma normal la explicó usted, ya no voy a expresar eso. Pero en forma anormal puede ser de dos maneras. Por parte del cliente, como usted lo dijo, y está en el 2033, pero en el artículo siguiente, 2034, está también por el notario. En forma normal puede terminar por el cliente que ya no quiere seguir con los servicios profesionales del notario, ya sea porque no le parece su actitud o no le parece cómo está efectuando las diligencias, y en forma anormal por parte del notario es cuando el notario no pueda. Si al notario lo nombran en un puesto, en un cargo que lleve aneja jurisdicción, ya no puede seguir cartulando, ya no puede seguir ejerciendo la función notarial, entonces tiene que inhibirse. Ahí se está terminando en forma anormal por parte del notario. Ok, muchas gracias, licenciado. Ahorita ya le caché las ideas justas. Y como última pregunta que tenía, esa es un poquito larga. Fíjese que dentro de las funciones que desarrolla el notario tenemos receptiva, directora, legitimadora, modeladora, preventiva y autentificadora. Ahora aquí va un poquito la pregunta, es que tengo las funciones, pero sin embargo no tengo el fundamento, entonces dije, le voy a preguntar si me podría ayudar con esto. Pero eso sí lo expliqué yo, los fundamentos, y como usted dijo es un poquito extensa, pero voy a tratar. Las funciones, en el programa está equivocado eso, porque ahí menciona funciones, pero yo les expliqué que la función notarial es una. Dentro de la función notarial, el notario desarrolla actividades. Esas deben de llamarse en el programa, y es una de las propuestas que se ha sugerido, pero como tiene que autorizarlo Junta Directiva, se llama actividades que el notario desarrolla dentro de la función notarial. La actividad legitimadora o calificadora vimos que está regulada en el artículo 29, cuando el notario va a consignar que tuvo a la vista los documentos, que la representación que se ejerce es suficiente conforme a su juicio y conforme a la ley primero, después conforme a su juicio. Esa es la actividad calificadora o legitimadora, de haber tenido a la vista los documentos. La identificación de las personas. También el notario va a calificar o va a legitimar que la persona que está pretendiendo ejercer un derecho es el titular de ese derecho, es el propietario, es el acreedor, es el hereditario.
Entonces tiene que calificar que sea la persona correcta con el documento y con el documento de identificación. Esa es, por ejemplo, la actividad calificadora. La actividad autenticadora es cuando el notario autoriza con la firma precedida de las palabras ante mí, y cuando el notario es el propio otorgante, la firma precedida de las palabras por mí ante mí. Esa es la actividad autenticadora, que está regulada en el artículo 29, numeral 12, y en el artículo 77, creo que es literal E, donde se regula que el notario no puede autorizar los instrumentos públicos antes de que hayan sido firmados por las partes. ¿Qué otra actividad tenemos? La autenticadora, la legitimadora. Receptiva, directora, modeladora y preventiva. La preventiva está en el artículo 30, que por advertencia del infractor notario, el vendedor manifiesta que sobre el bien que vende no pesan gravámenes. Esa es una preventiva, le está previniendo. Y también en el numeral 10 me parece que le advierte de los efectos del acto o contrato, esas actividades preventivas. Pero sí me recuerdo que cité los artículos de cada una de ellas. No sé cuál otra. Solo nos hace falta la modeladora, directiva y receptiva. La modeladora solo. La modeladora está en el artículo 29, numeral 7 del Código de Notariado. En el artículo 29, el numeral 7, ahí encontramos la actividad modeladora. Es un numeral nada más, donde la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Ahí está cuando lo están modelando de esa manera. ¿Cuál otra falta? Receptiva y directiva. La directiva la vamos a encontrar cuando el notario va a dirigir el acto o contrato. ¿Qué acto, qué contrato? Pero aquí el fundamento va a depender. Ah, bueno, y qué buena su pregunta. Para quienes vayan a pedir examen extemporáneo, yo les aconsejo que se examinen ordinariamente, porque el examen extemporáneo son casos, 4 casos a 10 puntos cada uno. Así va a ser el examen extemporáneo. Entonces, mejor les digo, mejor examínense normal, ¿no? Entonces, porque ahí es dependiendo del contrato. Ahí yo les pongo un caso y ustedes me van a decir dónde está, en el caso que se les plantea, dónde está cada una de las actividades. Entonces, de ese fundamento va a ser dependiendo del caso, del contrato que se plantee. Eso lo vamos a ver detenidamente cuando estemos redactando instrumentos en el próximo semestre. Ok, y ya solo como ahora sí ya la última es la receptiva. Ah, bueno, el artículo 1 del Código Notariado, para autorizar actos o contratos a requerimiento de parte o por disposición de ley. El requerimiento de parte. Okay. Sería muchas gracias, licenciado. Yo. Muy bien. De acuerdo. Johanna Inés. Buenas noches, licenciado. Respecto a las obligaciones previas, yo tenía duda porque me acuerdo que el día de la clase, la notaria que estaba en la reunión mencionó que algunos ejemplos de estas eran protocolizar los documentos que provenían del extranjero y el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales, pero yo quisiera saber por qué, porque realmente estuve viendo y sentía que no tanto se podría encuadrar dentro de las previas, pero no sé si usted me podría explicar. Los documentos que provienen del extranjero comúnmente son mandatos, ¿no? Eso es lo que más, compraventas vienen muy, muy pocas. Diría que es un 2%, pero la mayoría de documentos que vienen del extranjero es mandato. El mandato es un contrato preparatorio. Es una obligación previa tener una facultad para poder otorgar en representación de otra persona un acto o un contrato. Eso es una obligación previa, que el documento que viene del extranjero esté protocolizado. Ese es un tema del notariado 2, ejercicio del notariado en el extranjero, que vamos a ver en el próximo semestre. Pero sí lo podemos catalogar como una obligación previa cuando se va a realizar
alguien se está reportando como jueza, pero no sé si es por el curso que estén llevando o si de veras es una jueza. Que me invitaron a dar unas conferencias en el organismo judicial, que también están incorporando. Entonces, esa podría ser una obligación previa. Las obligaciones previas son las que el notario tiene que cumplir antes de redactar el instrumento. Por ejemplo, legitimar la calidad si es un representante legal, y tal vez ahí viene lo del documento proveniente del extranjero. Acreditar la propiedad también es otro, que la persona acredite que es propietario del bien, que se identifique la persona, ver que tenga las facultades, si es mandatario o si es representante legal de una persona jurídica, ver que tenga facultades para el acto o contrato que va a realizar. Esas son las obligaciones previas. También cuando se trata de un inmueble, pues muchas personas piensan que es solo de llegar a la oficina y empezar a redactar la escritura. No, aquí tenemos que hacer un estudio de la finca. Ahora con todas estas innovaciones electrónicas, podemos ingresar al registro, podemos ver una consulta electrónica del inmueble, de la finca, y podemos ver si verdaderamente está libre de gravámenes o anotaciones. Porque muchas personas ignoran. Nosotros tuvimos un caso de que querían vender un inmueble, pero tenía una hipoteca del año 1950. Tenía una hipoteca vigente de 1950. Y la persona me dice, no, nosotros no tenemos ninguna hipoteca. Lo que pasa es que lo habían constituido en 1950, la hipoteca. Entonces, una obligación previa del notario es hacer el estudio del inmueble para garantizar esa frase de que no pesan gravámenes ni limitaciones, porque la persona lo va a decir, no, yo no sé qué paga hipoteca, pero la obligación del notario es la actividad preventiva, es hacer el estudio de la finca y ver y determinar si está. Esas son obligaciones previas, antes de realizar el instrumento público. No sé si con eso trato de ejemplificarle algo sobre las obligaciones previas. Sí, licenciado. Ahora bien, tenía otra duda respecto a los avisos, porque tengo entendido que hay avisos circunstanciados y avisos simples, pero no sé si me podría usted explicar la diferencia. Un aviso simple es como el que está regulado en el artículo 37, escritura cancelada. Es un aviso simple. Señora directora, ahora es un notario, ya cambiaron. Señor director del Archivo General de Protocolos, me permito avisarle que la escritura número 5 de fecha 10 de marzo del año en curso fue cancelada. Aviso simple. Un aviso circunstanciado es el que remitimos cuando autorizamos un matrimonio, porque un aviso circunstanciado va a tener todos los datos que le van a servir al registrador civil del Registro Nacional de las Personas para inscribir el matrimonio, el lugar donde fue autorizado el matrimonio, si fue en alguna residencia, si fue en la oficina, la hora en que fue autorizado el matrimonio. También los datos de los contrayentes. Eso lo vamos a ver en el próximo semestre cuando veamos el acta notarial de matrimonio, los datos de los contrayentes, todos los datos, los 7 datos, nombre, edad, nacionalidad, domicilio, estado civil, ocupación, profesión, pero además, cómo se identificó, con qué documento se identificó, además, dónde está inscrita su nacimiento, en el número de partida, folio del libro o en el código único de identificación que tenga esté inscrito su nacimiento. Además, quiénes son los padres de los contrayentes. Además, qué capitulaciones o qué régimen económico adoptar. Ese es un aviso circunstanciado, porque vamos a remitirle al registrador civil del Registro Nacional de las Personas para que inscriba el matrimonio todos los datos concernientes a los contrayentes. Ese es un ejemplo de aviso circunstanciado. Y el aviso simple, pues, no tiene mayores datos. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. $52 estuvimos presentes. Vamos a ver, Katy Flores.
Buenas noches, licenciado. Tenía una duda. Usted nos habló acerca del notario funcionario administrativo, mencionando que en Guatemala existe esa figura con los cónsules y agentes diplomáticos. Pero me gustaría que me explique un poco más acerca de cómo es que actúan estos funcionarios como notarios. Los funcionarios, es un sistema, una variante del sistema latino, los notarios funcionarios administrativos. Funciona porque el notario está al servicio del Estado, percibe sueldo del Estado y no puede actuar con particulares, ¿no? En la legislación guatemalteca tenemos 3 categorías. El escribano de Cámara y Gobierno está regulado en el artículo 10 del Código de Notariado. Tenemos los cónsules y agentes diplomáticos, siempre que sean notarios, ¿no? Porque hay cónsules de agentes diplomáticos que no son notarios, son médicos, ingenieros, políticos, compadres del ministro de Relaciones Exteriores. No son notarios, no tienen esa dicha. Entonces, ellos en el extranjero pueden ejercer el notariado. Son funcionarios administrativos porque están al servicio del Estado. Y también tenemos al director del Archivo General de Protocolos, que es notario, percibe sueldo del Estado, del organismo judicial, y que ejerce algunas, no todas, porque ejerce algunas funciones de notario, por ejemplo, extender testimonios, ¿no? Que es una de las funciones, creo que es la única, pero es una función notarial. Entonces, ellos 3 están catalogados como notarios, funcionarios administrativos. ¿Por qué? Porque reciben sueldo del Estado, tienen un horario para estar prestando sus funciones, no pueden actuar con particulares, a excepción de los cónsules y agentes diplomáticos en el extranjero, sí pueden actuar con particulares, pero cuando vienen a Guatemala, si son que vienen de vacaciones o porque los llama el ministro o por cualquier circunstancia viene, no pueden actuar como notarios, solo en el extranjero, siempre que sean notarios. El fundamento lo tenemos en el artículo 10 del Código de Notariado y en el artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Daniel. Perdone, licenciado, gracias. Fíjese que tenía duda para complementarla. Las entes que pueden inhabilitar al notario son 3, que es la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios, y en caso de que sea condenado por alguno de los delitos mencionados en el artículo 4, ¿es verdad? Artículo 3, numeral 4. Ajá, 3, numeral 4. Estas 3 son las entes que pueden inhabilitar al notario, pero para rehabilitar al notario, o sea, tiene que cumplir con las obligaciones de responsabilidad, es decir, que si se le inhabilitó porque no dejó de dar los avisos, entonces, al cumplir con estas obligaciones, con quién es el que se da el cumplimiento o sea, yo voy con el director y el director remite un aviso a la corte, o cómo es que funciona. Es que esa es una suspensión temporal. La inhabilitación tiene más tiempo. Por ejemplo, la inhabilitación que decreta el Colegio de Abogados puede ser temporal o puede ser definitiva. La suspensión, la inhabilitación, pero la suspensión es temporal. Usted menciona no remitir los avisos o no remitir los testimonios que regula el artículo 37 del Código de Notariado. Cuando el notario no remite los avisos o los testimonios conforme el artículo 37 y sale publicado, lo publican en el diario oficial, después de cada trimestre en el diario oficial publican la nómina de notarios que quedan suspendidos por no cumplir con esas obligaciones. El mismo artículo lo regula el 37, que cuando el notario cumpla
Si, por ejemplo, X notario no remitió los testimonios durante un trimestre, los testimonios especiales durante un trimestre, o no remitió el aviso trimestral y lo publican en el diario oficial, lo que tiene que hacer es cumplir. Bueno, me faltaron 2, 3 testimonios del trimestre pasado, los elaboro, lo pago el timbre notarial, el timbre fiscal y lo presento al archivo de protocolos y ya cumplí. Pero no es solo de cumplir, hay que presentar un escrito manifestándole al director que se ha subsanado la omisión de remitir los testimonios o el aviso trimestral, que se acredita con el comprobante correspondiente de los testimonios o el comprobante del aviso de escritura del aviso trimestral y que por lo tanto se le habilite nuevamente. Es un trámite que lleva más de un mes. Durante ese tiempo no puede autorizar instrumentos públicos, ¿no? Pero esa es una suspensión. Ahora, la inhabilitación es más prolongada, porque la inhabilitación es, por ejemplo, cuando usted pone de ejemplo, cuando ha sido condenado por alguno de los delitos que indica el artículo 3, numeral 4. Ahí obligadamente tiene que promover el trámite de la rehabilitación que está regulado en el artículo 104 del Código de Notariado. Cumplir esos requisitos. Cumplir los años de la pena, cumplir 2 años más, acreditar que tiene buena conducta, que no es reincidente, obtener el dictamen favorable del Consejo Superior. Esa es la rehabilitación. Ok, muchas gracias, licenciado. ¿Sí? Bueno, muy bien. Empezamos 7:30, 8:30, 1 hora, las 9, 1:30. Yo creo que con esto hemos ampliado bastante las dudas, solo como, no fueron muchos los que participaron con preguntar, pero según somos 51, incluyéndome a mí. Jocelyn. Lick, solo una consulta. Para reportar a un notario que no está cumpliendo con las funciones, ¿cómo se hace? Para reportar a un notario que no cumple con las funciones, bueno, eso sería deontológicamente, sería ante el Tribunal de Honor del Colegio. Porque Sí, lo que pasa es que mi pregunta es, ¿lo reporta la persona a la cual ellos están representando o lo puede hacer una persona ajena? Cuando se va a denunciar ante el Colegio de Abogados, ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, porque algún notario incumple con sus funciones desde el punto de vista ético, pues la persona afectada es la que va a plantear la queja, le llama el Código de Ética, va a plantear la queja ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Ahora, cuando se va a denunciar al notario porque tiene un impedimento, es ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí es donde el artículo 98 del 95 del Código de Notariado, donde se va a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia que el notario tiene algún impedimento, que es ciego, que es sordo, ebrio, es toxicómano, que tiene algún impedimento físico que le impida su desempeño. Pero no sé a cuál de las dos va su pregunta. Es que estoy cerca de un notario, un abogado y notario, de las cuales está bebiendo mucho, solo pide los honorarios, pero no está ejerciendo su función de notario. Entonces no sabía si era la persona a quien yo le recomendé el notario o podía poner yo la denuncia. No, es la persona afectada. Acuérdense que el aspecto procesal hay legitimidad para ejercer la acción. Entonces, aquí, aunque es una gestión de carácter administrativo, tendría que ser la persona afectada que lo puede plantear la denuncia ante el Colegio de Abogados, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados,
o ante la Corte Suprema de Justicia, dependiendo qué es lo que quiera. Si solo quiere como que le llamen la atención y que lo vean que tiene que cumplir con sus obligaciones, al Tribunal de Honor. Ahora, si quiere que lo inhabiliten por esa circunstancia que usted manifiesta ante la Corte Suprema. Ah, ok. Gracias. Muy bien. Sí, Eric. Licenciado, disculpe una pregunta sobre el protocolo. ¿El protocolo necesariamente se abre cada vez que inicia año o cada vez que el notario empieza a cartular y cuándo se cierra? De conformidad con el artículo 12 del Código Notariado, el protocolo se abre cada año. Con el primer instrumento, en la primera hoja, en la primera línea, se abre cada año. Y se cierra el 31 de diciembre o antes, si el notario dejare de cartular. El 31 de diciembre es lo normal. Pero si el notario queda inhabilitado, si el notario lo nombran en un cargo público que percibe sueldo del Estado o de la municipalidad, o un cargo que lleva aneja jurisdicción, tiene que cerrarlo antes del 31 de diciembre. Ese es un tema que vamos a ver al final del curso, porque es el último tema del protocolo, que es para el examen final. No sé si con eso ya hay con la inquietud de Erikes, para darle la palabra a Elmer. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, le escucho, Elmer. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Elmer. Con una pregunta, Lic, y compañeros. Con una pregunta sobre el artículo 4, numeral 1. Indica los que tengan auto de prisión motivado por algún el inciso 4 del artículo anterior. Derivado de esto, formula la pregunta. Si el profesional lo obligan le decretan el auto de procesamiento, pero si le dan medida sustitutiva, derivado de esto, pregunto, ¿puede ejercer el notariado? No. Puede ejercer si sobresee en el expediente. Si hay sobreseimiento, sí. Pero si hay medida sustitutiva, no, porque la medida sustitutiva quiere decir que por no remitirlo a un centro de detención, le otorgan una medida sustitutiva, que puede ser arresto domiciliario. Entonces ahí no puede ejercer porque la investigación sigue. Aunque él esté con medida sustitutiva, la investigación sigue, entonces no puede ejercer el notariado. Sí, con otra pregunta relacionada al artículo 3, numeral 4. Si el profesional cometiera algún otro delito no especificado en el numeral 4 del artículo 3, en este caso procede también según lo que indica el artículo 4. Sí, porque acuérdense que las penas se clasifican en penas principales y penas accesorias, según el Código Penal. Y una de las penas accesorias, en el caso de las profesiones, es la inhabilitación en el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, el caso del médico. Entonces, el juez, al dictar la sentencia, va a dictar la pena principal, pero también concatenadamente va a dictar la pena accesoria, que en el caso de las profesiones va a ser la inhabilitación. Pues, temporal o definitiva. Porque hay otros delitos que no están en ese numeral, pero que sí tiene intervención el notario. Yo les cité algunos ejemplos. Sí, correcto. Bien. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Mañana, mañana les voy a enviar las instrucciones para el examen y el día viernes, por favor, tratemos de estar a las 14 horas para ubicarnos en el salón que nos van a asignar
y empezar a las 14:15 para poder concluir a las 16 horas si ustedes tengan tiempo suficiente. Pueden utilizar sus leyes, no se permite apuntes fuera de llamadas de un artículo a otro artículo, no se permiten apuntes en los códigos, no se permiten libros de texto, no se permiten copias. Los libros de texto y las copias porque no tenemos espacio, la paleta del escritorio no nos alcanza y a veces tenemos que tener los códigos abajo y es molesto estar sacando. Pues a mí me gustaría que en la facultad tuviéramos un escritorio cada uno para poder tener nuestras leyes, pero lamentablemente no es así. Entonces, pues, solo sus leyes nada más, y son personales, por favor. Escucho, Elmer. Sí, tenía otra pregunta con base al artículo 33. Según lo que indica aquí, pregunto, ¿qué autoridad sanciona la multa que establece este artículo? 33 del Código Notariado. Sí, correcto. No recuerdo que regula el 33. La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos dice da acción a la parte interesada para demandar la nulidad siempre que se ejercite, pero aquí no hay sanción. Aquí lo que hay es una facultad que una persona interesada plantee la nulidad del instrumento público. Se recuerda cuando hablamos de las clases de nulidad, hay dos clases de nulidad, la nulidad de forma y la nulidad de fondo. La nulidad de fondo puede ser absoluta, puede ser relativa. Entonces la persona interesada, cuando hay nulidad de forma, porque el notario omitió uno de los requisitos esenciales, puede plantear un juicio ordinario de nulidad del instrumento público dentro de los 4 años que fue autorizado dicho instrumento público. Pero aquí no hay sanción. Aquí lo que hay es la facultad que la ley le otorga a la persona que se considere afectada de poder ejercer una acción de carácter civil a través de un juicio ordinario de nulidad de forma del instrumento público. Eso es lo que hay en el 33. No sé si a eso se refería. Elmer, ¿me escucha? Si no le doy la palabra Sí, sí, casi no escuché porque tengo problemas de señal. Ay, pero le voy a dar, sí, le voy a dar el uso de la palabra a la compañera que quiere preguntar. Sí, de acuerdo, gracias. Sí, Jocelyn. Disculpe, hasta el día de mañana nos va a decir qué leyes son las que podemos llevar. Pues lo que podemos ¿O no llevar las es puede decir? el Código de Comercio, Constitución Política de la República, Ley de Organismo Judicial, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Civil, Código Notariado, Código de Ética Profesional, Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Pues de eso me recuerdo por el momento. Ok, muchas gracias, Lick. Sí. Bueno, si no hay más dudas, a ver qué dice Pablo para ir concluyendo. Lick, buenas noches. Con una consulta del glosario que había mandado, de eso vendrán preguntas. Eso hasta el final. Ah. Al final no, eso no. Ahorita no. Gracias. No me recuerdo que ninguna de las variantes tenga pregunta de eso, pero no, eso no había. Eso ya lo vi. Gracias, Lick. Bueno, entonces, listos para el viernes. Si no hay más preguntas, pues, Jocelyn todavía tiene la manita levantada, no sé. Sí.
Perdón, se me quedó levantada. Gracias, Lick. Elmer, no sé si arregló su audio para explicarle lo que estaba usted preguntando. Si no, tal vez alguno de los demás estudiantes que pudo escuchar bien, tal vez le puede compartir la información. Sí, es que tenían una pregunta sobre el artículo 33, porque ahí se refiere a una multa de 5 a, ¿sí? Del Código Notariado, 33. Así es. Indica sobre la omisión de los formal. Ajá. Mi pregunta es, ¿qué autoridad qué autoridad emite este tipo de sanción? Pues tendría que ser el registrador que califica el instrumento público. Cuando se presenta el testimonio a los registros, el registrador que suspenda la inscripción porque le falta un requisito no esencial, tendría que imponer la multa. Y tendría que pagarse en la tesorería del organismo judicial. No sé si me escuchó. ¿Sí, Lick? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Estamos ahí con usted. Sí, Lick. Gracias. Bueno, de acuerdo. Bien, entonces nos vemos el viernes, 14 horas, por favor, con sus leyes. Que tengan buena noche. Muchas gracias, feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.